Buenas noches. Siendo las 7:54 del 8 de octubre de 2019, procedo a explicar la evidencia 15.1. Impacto de los riesgos operacionales de una empresa. Continuamos con esta matriz o con este cuadro que hice para explicar cada área, el riesgo operacional, el plan de reacción y el plan de prevención. Entonces vamos a empezar con el aprovisionamiento. Los pedidos de materia prima, o sea, el riesgo operacional sería los pedidos de materia prima no son los adecuados ya que se está pidiendo más material del que se produce. Plan de reacción. Para parar de inmediatamente el MRP, el requerimiento de materiales, del aprovisionamiento, calcular cuánto es el exceso y nivelarlo según la producción. Plan de prevención. Capacitar al personal en método justo a tiempo para fomentar una producción controlada. Este riesgo operacional ocurre cuando las empresas no le ponen cuidado a su aprovisionamiento, pide más de lo necesario porque creen que van a tener una demanda futura y eso solo se refleja en números de pérdidas para la empresa porque el stock se eleva y la empresa no va a poder producir, o sea, va a sobreproducir piezas que probablemente no va a necesitar en un futuro porque nos hicieron los pedidos y entonces esa materia prima va a quedar represada en el stock. Almacenamiento. El AYUD tiene el riesgo operacional de almacenamiento sería el AYUD tiene el método inadecuado para la operación que se está realizando. El plan de reacción sería el método que se va a implementar, es el AYUD en forma de U, organizando las existencias, primero en entrar, primero en salir, para priorizar y agilizar las acciones de los almacenistas. Plan de prevención, estudiar dimensiones y capacidad del AYUD para acomodar el método para una mayor eficacia en el almacenamiento futuro. Esto pasa cuando las empresas no le ponen cuidado también a su almacén, entonces meten todo y creen que así solamente va a almacenarse y ya, pero no tienen un método de identificación, entonces todo lo tienen anotado, o sea, no tienen métodos de identificación como la numeración EAN-UCC o no, simplemente no tienen conocimiento de dónde la dejaron y tienen que realizar un inventario de improviso para poder localizarlas y no llegar a un momento, o sea, no llegar directamente a la existencia en el lugar a donde se debe almacenar. Listo. Entonces la producción. El riesgo operacional de la producción se está viendo afectada por un cuello de botella en una máquina principal que está descompuesta por el exceso de producción. La máquina está averiada. Lo primordial es calcular cuántas piezas realizó la máquina principal, calcular cuántas piezas podría fabricar la segunda máquina y de esto nos dirá si la capacidad de producción que tenemos disponible cubriría la demanda existente o no lo haría. Listo. Plan de prevención. Someter a 2 mantenimientos por mes las máquinas principales y una revisión por mes a las menos utilizadas. Eso es muy común en las empresas ya que ponen a sobreproducir sus máquinas más de 24 horas o 12 horas. Lo primordial sería que si duraran lo mismo que dura un horario mínimo, que serían 8 horas. Pero si esto no es posible, se debería calcular cuánto puede producir una máquina y cuánto tiempo se demora en producir cada pieza, cuánto podríamos aprovechar en cada minuto que hace la fábrica, que hace una pieza, para poder decir cuánto vamos a producir, o sea, en números reales, para poder decirle al cliente cuánto le podemos brindar en materia de producción. Listo, ya explicado esto, voy a la distribución. El riesgo operacional de la distribución sería el transportista fue descuidado y perdió las órdenes de entrega, algo muy simple, un error humano que puede pasar en cualquier momento. Entonces el plan de reacción sería la carga será puesta en reposo de inmediato y un auxiliar mensajero llevará una copia de las órdenes de entrega. Esto sin excepción alguna. Archivar bien el paquete de documentos necesarios para el transportista en una carpeta especial de la empresa y de uso obligatorio en este cargo. O sea que
el señor tendría en su indumentaria o en su poder esta carpeta para que no pierda los papeles más adelante. Para todas estas, para estas áreas se tuvo que hacer una lluvia de ideas o una reunión previa para socializar fueron cuáles son las contingencias más recientes o las contingencias más constantes en cada proceso. Entonces, lluvia de ideas. Para el proceso de identificación de estos riesgos operacionales en cada área seleccionada se dio con el fin de solucionar estas contingencias que se presentan y que podrían volver a pasar o en ocasiones una acción similar. Para identificarlos se realizó lo siguiente. 1. Se realizó una lluvia de ideas y se socializó sobre las contingencias más recientes y constantes que tiene la organización. Esas son las que plasmamos anteriormente. 2. Se procedió a realizar la selección de las más perjudiciales y urgentes para darle solución. Tercero, se planteó el indicador, la consecuencia, la reacción y la prevención y se les dio solución. Lo siguiente sería darles una calificación para priorizar su solución. Entonces, para el aprovisionamiento se le dio un 9 y esta calificación se le dio porque es un proceso vital en un lugar de la cadena de abastecimiento que no podemos ignorar. Almacenamiento, el 5, se le dio 5. El método actual es funcional, pero no excelente y obliga a los almacenistas a esforzarse más, en ocasiones a tarear el proceso. Por eso se le da un 5, porque puede ir cambiando en un tiempo moderado. Producción. La producción se le dio un 10 porque es lo primordial. ¿Y cómo vamos a transformar la materia prima en dinero? La producción es un proceso vital, por eso cualquier contingencia relacionada con el área se le debe dar solución de inmediato, se le dio un 10. Entonces ya, cuarto, proceso de distribución. Entonces 2, es una contingencia menor y se le da y es de solución rápida y una prevención sencilla, se le dio un 2. Impacto financiero. Impacto financiero, operacional y social para cada área. Entonces vamos con el 1, almacenamiento. Impacto financiero. La empresa se vería en un desbalance porque el material que entra no es el mismo que sale y esto se vería reflejado en pérdidas de dinero en la empresa. Impacto operacional. El stock se elevarían y perjudicarían el resto de la cadena de abastecimiento. Impacto social. Tendríamos que parar los pedidos por una semana. Stock se elevarían y perjudicarían el resto de la cadena de abastecimiento. Que pena es el celular. Impacto social. Tendríamos que parar los pedidos por unas semanas